efectiva en el trabajo. La verdad que creo que tenés talento para esto. Facilita un montón de cosas. Sé que lo puedo lograr. Me siento pero espectacular. Como seguramente ya te habrás enterado, este año no solo voy a compartir contenido a través de estas redes y de Instagram, sino también que voy a dar mentorías privadas en donde voy a tratar estos temas y muchos más con mucha más profundidad, con entregables, con ejercicio, con seguimiento y muchas cosas más. Pero, ¿seré bueno haciéndolo? ¿Valdrá la pena? ¿Generaré valor? Para responderte eso, no te lo voy a responder yo. Quiero que te lo respondan las personas que ya vivieron el proceso. Bueno, Ale, el propósito de esta llamada es si vos te animás y querés compartir lo que fue la experiencia de la capacitación conmigo, que hicimos una capacitación larga que duró varios meses, para ver cómo te sentiste vos, cuál fue tu sensación al momento de trabajar conmigo, qué aprendiste, dónde estabas antes, dónde estás ahora. Y en ese sentido yo te voy a hacer una serie de preguntas que vos te podés explayar, podés poner perlitas, podés decir lo que vos quieras. 100% sinceridad, en un ámbito de confianza. Bueno. ¿Qué fue eso que te incentivó a tomar la decisión de empezar a asesorarte o a capacitarte conmigo? Bueno, yo te conocía por los medios, estos que hay ahora, y en realidad lo que me ligó directamente fue un masterclass al que participé. Ahí encontré como muchas posibles respuestas, porque en el masterclass fue como una especie de estímulo para avanzar, respuestas que me podían resolver mis crisis en el campo laboral. Mi campo laboral está habitado por muchas personas jóvenes, diferentes, a las que yo les tengo que transmitir algo, y el problema era el puente, ¿no? Cómo llegar a tantas diferencias generacionales, culturales, disciplinarias, etcétera, para poder lograr esto. Lo que a mí me gustó mucho del trabajo que pudimos hacer en tu formación fue que pude experimentar en carne propia que todo lo aprendido salía del campo laboral y pude aplicarlo en mi campo personal. Así que fui como con una intención, y cuando me di cuenta se abrió un abanico de posibilidades inmenso. Entonces para mí fue súper, súper positiva la experiencia. ¿Qué es lo que diría que te hace confiar en que yo soy una persona capacitada para decírtelo? Yo hace muchos años que estudio, entonces, Nico, soy bastante comprobación científica, es lo mío. Entonces, primero, vos no transmitís teoría, vos transmitís la teoría y la bajás a la práctica inmediatamente. Pero no una práctica de ajenos, sino que lo sentimos en el propio cuerpo, el resultado que vos nos decís que tenemos que buscar. Y en mi caso, después de hacerlo propio a la experiencia, la pude comprobar en otros. Y en otros, con sesgos distintos que los míos, con formación distinta que las mías, de grupos etarios completamente distintos. Entonces, empezás a ver que esto se aplica al ser humano y tiene resultados sí o sí. Entonces, mi caso en particular, yo necesito resultados comprobables y con vos los pude obtener a todos. Si tendrías que hacer un ping-pong, ¿cómo te sentías o qué aspectos querías mejorar antes de asesorarte conmigo y dónde te encontraste después de haberlo hecho? Para mí el taller, yo trabajo con estudiantes universitarios, soy docente universitario, y el trabajo en taller es muy interactivo y es muy dinámico. Y los modos de trabajar son medios, los modos que nos imponen o nos enseñan o nos transmiten, es como muy estático, ¿no? Y nosotros como seres humanos no somos estáticos. Por lo tanto, trabajar en esto del proceso de aprendizaje en un estado de estaticidad es lo más antinatural del mundo. Bueno, todo esto que pudimos aprender en tus clases habla de esto, ¿no? Volver a enlazar el proceso de aprendizaje con nuestra naturaleza. Así que yo aplicando todas estas cosas, primero me sentí mucho más efectiva en el trabajo. Y los resultados fueron alucinantes. Estos términos que se usan me sentí súper empoderada, que se usa mucho eso. Y en lo personal, empecé a encontrar trabas que desaparecían, ¿no? Tanto en mis espacios con amigos como en mi espacio familiar. Pero también pude identificar algunas cosas mías que no me gustan mucho, identificarlas primero y encontrar herramientas, o por lo menos intentar herramientas para desarmarlas. Todo lo que vamos aprendiendo, sí. No sabes cómo funciona en el otro, sino te encontrás un domingo a la mañana y decís, bueno, pará, ¿y esto cómo lo aplico? Una de las cosas que más me gustó de los que trabajamos juntas es que son todas cosas simples. No es que, bueno, comprate una máquina de $15.000 para hacer algo. No, nada, es prácticamente todo a costo cero, sin inversión, más que en tiempo. Sin inversión y recurriendo a la cantidad infinita de herramientas que tenemos, y las tenemos guardadas en un placar llenas de tela de araña, ¿no? Porque eso es otra cosa, ¿no? Empezar a reconocer una herramienta absolutamente espectacular en nosotros.
Si alguien estuviera por capacitarse conmigo o si tiene la duda de capacitarse conmigo, ¿qué le dirías? Que lo haga, que no dude más y no pierda el tiempo en duda. Pienso, luego existo y luego dudo, sácate la duda, porque es útil. A ver, esto es lo extraño, porque aparte venimos educados en segmentos muy fragmentados. Esto es útil para cualquier ser humano, no para un abogado, no para un contador, no para es para todos, porque en el ámbito en donde vos estás, te das cuenta que lo podés aplicar y lo podés aplicar en función de sentirte mejor vos en tu trabajo, disfrutarlo. Ahí está el punto para mí. Hagas lo que hagas, manejando estas herramientas lo vas a disfrutar. Y cuando uno disfruta lo que hace, se recontrapotencia los resultados. O sea que esto es como una especie de, ¿viste?, de círculo virtuoso que sí o sí te va a dar resultados. Lo que yo invitaría a aquel que tiene ganas de hacerlo es a garantizarle que esa expectativa que tiene, porque las expectativas tienen que ver con lo que uno sabe y lo que uno está acostumbrado, el abanico de 360 grados que va a tener es alucinante. Entonces, que lo haga porque la sorpresa está garantizada y por suerte siempre va a ser buena. Así que lo haga. A mí la verdad que cuando vi el curso y atendiendo a que, bueno, te conocí en experiencia Endeavor que se hizo acá en Jujuy, así que cuando vi el curso me pareció muy copado poder hacerlo, sumarme. Un montón de herramientas que, digamos, sí es ese desafío, es entender que son entrenamientos también que uno tiene que aplicarlos, pero súper usables, digamos, así que yo recontenta con haber entrado, digamos, bueno, veremos las próximas cosas que salgan, a ver si seguimos ahí. Permite sentirse escuchado y además que tú hagas esta instancia de preguntar directo es súper potente, yo creo, te involucra rápido y te engancha. Lo otro, esto de las redes, que sea, no sé, que Diego esté desde España, de distintos países, también es muy potente la interacción y experiencias desde distintas locaciones. Que sí, empecé a seguir súper poco antes de que lanzara el curso. Y no, me pareció súper. Eres de mis top de cuentas. Empecé este año. El año pasado tuve varias tribulaciones. Me costó como enderezar el camino. Y dije, ya, este año voy a ponerme las pilas. Entonces comencé con este curso y comencé a cambiar el sueño, a cuidar los ciclos de 90 minutos. Como que anoté todos los datos y dije, y aquí le voy a poner a cumplirlo porque no sirve de nada como anotarlo o seguir el paso unos días y listo. Empecé a hacer ejercicio, me inscribí en boxeo. Así que estoy pasito a pasito ahí ordenándome. Y hoy me siento pero espectacular, como que hice tantas cosas en el día, pero aún me queda toda la tarde y todo fue gracias a ti, así que te lo digo derechamente, porque fue lo de Lea, que si no me equivoco, Lea se llamaba, el de los retos de los 5 días, ordené mi escritorio, dije aquí le voy a hacer caso a este tipo y salió pero perfecto, así que yo nada más que agradecerte y felicitarte y que ojalá, como dice Danilo, se repita porque esto de los grupos pequeños sirve pero muchísimo. Bueno, yo lo que sumo a todo lo que dijeron, algo que vos dijiste es que nos vamos con herramientas que son todas fáciles de usar, que no hay nada que ni es tremendamente complicado, ni imposible, ni caro. Creo que eso también es rescatable. O sea, sumo absolutamente a todo lo que dijeron, esto que seamos un grupo chiquitito, que todos pudimos hablar, yo me sentí reescuchada, fuiste dando ejemplos, me parece, de cada uno, así que eso adhiero todo. Y bueno, estas cosas que no es imposible sumar nada de lo que dijiste. Algunas cosas por ahí son tan tontas, por decirlo entre comillas, no porque no sean válidas, sino porque las tenemos a mano y las conocemos, pero no las usamos. Entonces esta cosa de cada tanto refrescar esto y que alguien nos diga. Claro, que alguien te haga accountability, que alguien te siga, digamos. Exactamente. Estoy muy agradecido por todas las herramientas que nos has brindado. Realmente sí, ha impactado mucho, como a todos. A mí nunca me imaginé que tener arreglado su escritorio pues tiene un mejor enfoque, y ahora hasta en las cosas más pequeñas que en la casa estoy como que, a veces lo tiro y lo vuelvo a poner hasta después, pero ahora no, lo puedo hacer ya una sola vez, ¿por qué no? Y así, son cosas que me he ido dando cuenta que digo, wow, en dormir y todo eso, sé que tengo que trabajar un poco, como estaban hablando ayer, pero sé que lo puedo lograr. Todas mis cosas que me impiden a veces no estudiar, ¿no? Pero ahí vamos, inmensamente agradecido contigo. Un poquito de cada cosa, como dijo Cintia, por ahí cosas que por ahí sabías, por ahí te enterás, por ahí agarrás un reel, pero yo creo que lo que me llevó a hacer el curso es que vos uniste todo y el poner orden facilita un montón de cosas que hacen la diferencia. Yo veo mucho la diferencia, que estaba buscando eso y no encontraba la persona o a quién seguir o el libro o la carrera o qué hacer o el curso, las
que la carrera, de decir, veo a mis compañeros que están con el teléfono así y están 1 hora y media. Y yo no me daba cuenta y yo estaba en eso. Yo dije, che, yo no quiero ser parte de eso. Me falta tiempo, entre comillas, no me faltaba tiempo, me faltaba orden. Creo que es una de las cosas más importantes que vos reflejás en todo tu trabajo. Y eso para mí es inmenso. Entonces hoy ya estoy más organizado con un montón de cosas, tengo la agenda ordenada y bueno, son mucho, es gracias a vos y al grupo y la verdad que a todos los aprecio mucho y bueno, ganas de seguir viéndolos y seguir con la idea de mejorar y de que ustedes también sigan mejorando. Ese es mi deseo. Y sobre todo creo que este curso lo has hecho de una forma muy amena y muy cercana y bueno, y a mí me ha permitido esos consejos que diste ponerlos en práctica de una forma muy fácil. A veces uno tiene muchos consejos de gente o ve muchos reels, muchas cosas, pero llevarlos a cabo no es tan fácil, pero cuando te dan un consejo de una forma sencilla y clara y muy útil y muy bien explicada, creo que vale oro. Y bueno, eso es lo que me llevó del curso y bueno, agradecerte infinitamente por toda la información, por todos los consejos, por todos los hacks. Y gracias por no hacernos hacer gárgaras con vinagre. Todavía. Está muy de moda. Creo que el dinamismo de las clases es algo muy bueno y creo que te motiva, porque realmente a mí me daba alegría, tipo, no pude estar presente en las 2 primeras, pero en la tercera clase que estuve, en realidad las que vi después también, como que te motiva esa forma de interactuar con los que estamos prestando atención y la verdad que creo que tenés talento para esto y también eso es. Y sin dudas que se concreta lo que desde el principio decís, que es brindarnos herramientas de valor, 100% realmente. Y bueno, muchas gracias y decirte que dale por adelante porque hay muchos estudiantes como yo que necesitan un curso así, sin dudas. Me acordé, un miedo que yo tenía es que me hicieras leer mucho. No sé por qué. Yo acá estoy acostumbrada en la Facultad de Psicología a leer. Entonces digo, además yo estoy estudiando ahora, estoy haciendo este curso, pero también estoy estudiando otras cosas. Y digo, ay, ¿será que me va a dar la vida para leer todo? Y después cuando me di cuenta que era súper dinámico, que en realidad todo lo transmitías, fue como que, wow, me re sorprendí. Y bueno. Creo que seguía Carla. Yo solo quería comentar que dentro de este dinamismo de clases, creo que lo más padre para mí fue el ver que tú lo aplicas, ¿no? Entonces el decir, mira, aquí está mi foquito rojo, aquí están mis lentes, aquí está ese tipo de cosas, como que volteas y dices, a ver, ¿por qué yo no? Porque yo sí, pues en los reels o así que te veía era como, ojalá yo tuviera ese control de mi cerebro, ¿no? Ojalá mi memoria funcionara como la de él. Como si fuera como algo inalcanzable, como, sí, como que qué chido talento, bravo, pero pues yo aquí me sigo quedando en mi memoria chafa, ¿no? O algo así. Entonces creo que el ver como esta dinámica donde tú aplicas las cosas y es como, mira, aquí tengo esto, y volteas para atrás y aquí lo tienes, y te levantas a las 6 de la mañana y, ¿sabes? Como ese tipo de cosas, creo que eso es lo que hizo que me conectara y dijera, inténtalo, ¿está? Y sobre eso, bueno, es sobre la... Bueno, la verdad, Nico, que yo estoy de acuerdo con todos los compañeros, fueron diciendo, la verdad que sos oro. Sos oro, lo que venís compartiendo es ultra enriquecedor. De hecho, yo te empecé a seguir con las técnicas que dabas y la verdad que me ha sido bastante productivo y bueno, también como conectarme con mi proceso, ¿no? Pasarlo bastante por el cuerpo. Así que nada, estoy profundamente agradecida por lo que transmitís y bueno, que sigas en ese camino. Muchísimas gracias. Así que, ¿qué estás esperando? ¿Te querés capacitar conmigo? Bueno, te cuento que ahora está la posibilidad. Este lunes 5 de febrero voy a dar una masterclass por este canal, por YouTube, en la cual te voy a dar un montón de herramientas y después y por tiempo muy limitado voy a abrir plazas para mis mentorías. ¿Qué decís? ¿Nos vemos ahí?